Durante las actividades diarias nos desplazamos e interactuamos con el entorno utilizando los llamados patrones posturales o de movimiento. Estos son las conductas o actitudes físicas que desencadenan los movimientos y posturas que se utilizan espontáneamente al relacionarse con el entorno. Están regulados por arcos reflejos y por la información derivada de las experiencias motrices almacenadas en el sistema nervioso central. El arco reflejo es la vía nerviosa que recorre el arco vertebral y que controla el acto reflejo. La mayoría de las neuronas sensitivas no pasan directamente al cerebro, sino que existe sinapsis en la médula espinal. Esta característica permite que los actos reflejos ocurran relativamente rápido al activar motoneuronas sin que éstas retrasen la señal al pasar por el cerebro, aunque éste reciba información sensitiva mientras el acto reflejo ocurre. Siempre significa una respuesta involuntaria y por lo tanto automática, no controlada por la conciencia. El patrón postural hace referencia, por ejemplo, a la manera en que uno suele sentarse, y el patrón de movimiento a cómo procede para recoger un peso del suelo. Buena parte de los patrones se aprenden durante la infancia, repitiendo una y otra vez diferentes acciones, como por ejemplo gatear, hasta perfeccionarlas y automatizarlas. Los patrones de movimiento son comunes en todos los humanos, pero hay pequeñas diferencias entre cada uno de los individuos, debido a que sus experiencias motrices no fueron idénticas. Se incorporan por su eficacia, rapidez de ejecución, comodidad, etc., y están modulados en parte por la personalidad. Hay que tener en cuenta que determinados patrones de postura y movimiento, utilizados habitualmente, irritan y o lesionan determinadas estructuras. El aparato locomotor es un complejo biomecánico formado por huesos, articulaciones, músculos, tendones, etc., que al igual que las piezas del motor de un vehículo están sometidos a compresiones, tracciones y fricciones capaces de desgastarlos y alterar su funcionamiento, sobre todo cuando se hace un uso inadecuado. La higiene postural hace referencia a la utilización equilibrada del cuerpo durante el mantenimiento de una posición determinada. Se fundamenta en la anatomía y fisiología para reducir o evitar tensiones excesivas o irritaciones en las estructuras del aparato locomotor, principalmente de la columna vertebral. Por lo general, de todas las posturas que suelen utilizarse a lo largo del día, la de estar sentados es la que se reproduce más frecuentemente y durante más tiempo, en casa, en el trabajo, el estudio, el transporte, etc. La típica posición en retroversión pélvica tensiona los discos y ligamentos lumbares, colaborando de manera decisiva en su deterioro y en la aparición de dolor lumbar. Para evitar la retroversión pélvica al sentarse en un sofá o ante la mesa de trabajo, es conveniente apoyar el sacro y la región lumbar en la parte baja del respaldo. En las ocasiones en las que no se consiga un buen apoyo por el propio diseño del asiento, puede resultar útil la utilización de un pequeño almohadón o una toalla enrollados y colocada entre el respaldo y el sacro. Al sentarse en el sofá, normalmente después de un día de actividad, se busca dar descanso a la musculatura, especialmente la postural, fatigada por el esfuerzo realizado durante la jornada. Para relajar los músculos del cuello, suele dejarse la cabeza apoyada en el respaldo, y en caso de que éste sea demasiado bajo, se tiene la tendencia a deslizar el cuerpo hacia adelante para conseguirlo. Al sentarse de esta manera, se desplaza la pelvis en retroversión, flexionando las vértebras lumbares y sometiendo a los discos a tensiones perjudiciales. La profundidad del asiento debe ser la adecuada, ya que si ésta es excesiva, obliga a la persona a deslizarse hacia adelante. Ha de permitir apoyar correctamente el sacro y lumbares en el respaldo de tal manera que sobren unos 3 dedos entre la parte anterior del sofá y las piernas. Frecuentemente se escoge el mismo lugar para sentarse, en el que suelen adoptarse las mismas posturas un día tras otro. Normalmente las personas que eligen los extremos se apoyan en el apoyabrazos adoptando una posición de inclinación de la columna. Al colocarse de esta manera, se ponen en tensión los ligamentos y el costado de los discos situados en la convexidad de la curvatura generada. Con el paso del tiempo, las estructuras blandas situadas en el lado de la concavidad tienden a cortarse, pueden también producirse pinzamientos y las de la convexidad a elongarse. Todo ello puede generar dolores y desarrollar alteraciones mecánicas. En la práctica sentimos la necesidad de cambiar de postura, lo que de hecho es conveniente para estimular la circulación y cambiar los puntos de apoyo del cuerpo. Sin embargo, hay que procurar utilizar posturas respetuosas para las estructuras de la columna vertebral y evitar en la medida de lo posible la retroversión pélvica. Si se adoptan posturas inclinadas, se intentará no permanecer demasiado tiempo en ellas y compensarlas inclinándose hacia el lado opuesto. En caso que se deba utilizar un asiento sin respaldo, es aconsejable contrarrestar la tendencia de la pelvis a caer hacia atrás por la falta de apoyo.
Colocar las lumbares en buena posición no quiere decir forzar la pelvis hacia la anteversión, ya que esto aumentaría la presión sobre las articulaciones posteriores, produciendo una hiperlordosis, sino colocar la pelvis en una posición neutra con una lordosis lumbar fisiológica. Parece contradictorio que podamos encontrarnos cómodos en este tipo de posturas que son perjudiciales para las estructuras blandas de la columna. Esto se debe a una cuestión de ahorro energético. En la primera posición, los ligamentos y las cápsulas articulares se tensan y sujetan la postura, predominantemente en la región dorsal, liberando del trabajo la musculatura postural. Es una posición que no cansa, pero que si se abusa de ella puede irritar los ligamentos, generar contracturas con el paso del tiempo y crear deformaciones como la joroba y problemas discales. Cuando nos sentamos ante una mesa de trabajo o estudio, hay que tener en cuenta, además de las anteriores, otras consideraciones. Conviene regular correctamente la altura de la silla, en función del tamaño corporal y la altura del escritorio. Una manera sencilla de hacerlo es la de situarlos a una altura en la que los codos queden un poco por debajo de la superficie de la mesa. Para ajustar la posición hay que separarse ligeramente de la mesa, dejar los brazos a los costados y doblar uno de los codos entre 80 y 90 grados. Al estar demasiado alto o lejos de la mesa, se tiende a aproximar la vista a aquello que se está manipulando, teclado, escritura, etc., aumentando la curvatura dorsal. Si la posición es demasiado baja, se dificulta la maniobrabilidad de los brazos. El hecho de adoptar una actitud sifótica implica un desplazamiento anterior de la cabeza, o sea, una antepulsión, respecto a su punto de equilibrio sobre la columna. En esta posición, los músculos posteriores de la nuca y la parte alta de la espalda deberán encargarse de sostener de manera continuada los 3 kilos aproximados que pesa la cabeza. Después de unas horas, estos músculos suelen sobrecargarse, fomentando la aparición de contracturas y generando dolor de la parte posterior y o lateral del cuello. Si además se mantienen los brazos alzados o un mal apoyo, estos músculos han de hacerse cargo además de la sustentación y estabilización de los brazos. Cuando esto ocurre, es habitual apoyar espontáneamente la cabeza sobre una mano para dar reposo a la musculatura y reducir el cansancio y las molestias que ocasiona la postura. En condiciones ideales es conveniente disponer de una mesa lo suficientemente grande como para desplazar hacia adelante aquello que se esté utilizando, el teclado o el material de escritura o lectura, dejando espacio suficiente para el apoyo de los codos y los antebrazos. Con ello se consigue que el peso de los brazos recaiga sobre la mesa y no sobre la musculatura. Desde esta posición los brazos pueden pivotar a través de los codos, que estarán en contacto con la mesa, para poder interactuar con los elementos que hay encima del escritorio. Para el uso de la computadora, la altura y posición de la pantalla tienen también su importancia. Esta deberá situarse en la horizontal respecto al foco de visión, o ligeramente inferior, con una ligera flexión cervical. Si se coloca por encima, las vértebras cervicales tenderán a disponerse en tensión, lo que fomentará una actitud perjudicial para estas. Hay que procurar también colocar la pantalla justo delante y no a un lado de la mesa, para evitar que el cuello mantenga una posición de rotación de manera continuada. Otra de las consideraciones básicas es acercarse a la mesa dejando 3 dedos entre esta y el abdomen, para que la región dorsal pueda reposar correctamente en el respaldo, evitando la actitud sifótica, y la cabeza pueda situarse en una posición más equilibrada. Con esto y el apoyo de los codos y antebrazos, la postura será funcional, cómoda y respetuosa con el cuerpo, y de esta manera podrá enfocarse la vista de la pantalla al teclado y viceversa, manteniendo los discos cervicales inferiores bajo un mínimo grado de tensión. Si la intención es leer, ya sea en una silla o en un sofá, conviene acercar la lectura a nosotros y no al revés, y buscar un buen apoyo de los antebrazos sobre la mesa o de los codos sobre los apoyabrazos. Si se deja el texto sobre la mesa, la tendencia será la de acentuar la curvatura dorsal y antepulsionar la cabeza. Cuando se quiere leer e incluso reposar, es recomendable reclinar el respaldo para transferirle parte del peso del tronco. De esta forma, además de aumentar el nivel de confort, se reducen las cargas a las que están sometidos los discos y articulaciones interapofisarias. Conviene además estirar las piernas de vez en cuando y caminar para desentumecer la posición y facilitar la circulación. Hay que tener en cuenta que buena parte del retorno venoso y linfático transcurren por la parte posterior de la rodilla y el muslo. Cuando se permanece mucho tiempo sentado, la circulación de las piernas se enlentece por la compresión a la que están sometidos los vasos y por la falta de actividad muscular. Los músculos del muslo y la pantorrilla se contraen rítmicamente al andar y actúan como un mecanismo de bombeo, estimulando el tránsito venoso y linfático.
Si se quiere liberar la circulación mientras está sentado y conseguir una mejor y más relajada posición lumbar, es aconsejable la utilización de un reposapiés para elevar las rodillas situándolas ligeramente por encima de la altura de las caderas. Cuando se está en el sofá y se dispone de un espacio suficiente, la tendencia habitual es la de tumbarse al estilo romano, o con parte de la columna torsionada, o sea, en rotación, normalmente las cervicales para ver la televisión. En estas posiciones, la columna recibe tensiones que pueden ser fuente de molestias y que con el tiempo pueden influir negativamente sobre el equilibrio estructural y funcional de la columna. Según algunos estudios, existe poca diferencia en las presiones discales entre la posición boca arriba o lateral. Entonces, ¿cuál es la postura más adecuada para dormir? La postura boca arriba, o de cúbito supino, es una buena opción para dormir, ya que se consigue minimizar las tensiones en discos y articulaciones vertebrales, siempre y cuando haya buena elasticidad de los músculos flexores, es decir, del psoas ilíaco, pero si estos están acortados, aumenta la carga discal por la tracción que ejercen sobre las vértebras y también aumenta la carga de las articulaciones interapofisarias por el desplazamiento en anteversión e incremento de la curvatura lumbar. A pesar de que en la posición de lado o de cúbito lateral la presión discal es ligeramente superior, es la posición más adecuada para dormir, ya que la respiración se ve facilitada. Siguiendo con la posición boca arriba, si nos acostamos con las piernas extendidas sobre una superficie rígida, se genera un espacio entre la espalda y la superficie, debido al arqueamiento lumbar. Si se flexionan las caderas, puede comprobarse que ese espacio se reduce por la relajación muscular. Al flexionar las rodillas y apoyar las plantas de los pies, se acercan las inserciones de la musculatura flexora, especialmente del psoas ilíaco, destensando sus estructuras y evitando la tracción de la pelvis en anteversión, desapareciendo el hueco lumbar y por lo tanto reduciendo el exceso de presión en las articulaciones interapofisarias. Aunque es una buena opción para el descanso, hay que evitar dormir con las caderas flexionadas, ya que pasar muchas horas en esta posición acorta la musculatura flexora. En cambio, si hubiera molestia lumbar en la posición boca arriba, es recomendable estirar la musculatura flexora. Dormir boca abajo o en decúbito prono se desaconseja, ya que para poder respirar se gira la cabeza de a un lado disponiendo las vértebras cervicales en rotación durante largos periodos de tiempo. Esto genera tensiones articulares y musculares, que pueden provocar molestias y alteraciones en el toro muscular, contracturas o tortícolis, además de la dificultad respiratoria que ofrece la propia posición. La almohada tiene que tener el grosor suficiente como para que, una vez apoyada la cabeza, ésta permanezca alineada con el resto de la columna. Es aconsejable un grosor medio o medio bajo, para conseguir una buena alineación boca arriba. En caso de querer cambiar la posición hacia el costado, es conveniente doblar la almohada sobre sí misma o colocar una segunda almohada, para ganar altura, ya que la distancia de la cabeza a la cama es mayor en esta posición que cuando se está boca arriba. La cabeza no se debe desplazar hacia abajo ni quedar colgando. Si se pretende adoptar por un tiempo la posición boca arriba, por ejemplo para leer, hay que tener en cuenta lo siguiente. La utilización de almohadas o almohadones debe garantizar el adecuado apoyo de la región cervicodorsal. Se dispondrán en pendiente progresiva y se evitará colocarlas de manera que las vértebras cervicales estén dispuestas en posiciones forzadas. Para que los brazos se mantengan relajados mientras sujetan el libro, puede ponerse un pequeño almohadón debajo de los codos. Las personas que tienen que estar largos periodos de tiempo de pie pueden experimentar dolores de espalda y entumecimiento de las piernas. La capacidad de contención o sustentación que realiza la musculatura postural para mantener la columna durante la bipedestación estática se reduce poco a poco con el paso de las horas. Los músculos ceden y con ellos las curvaturas, que tienden a acentuarse ligeramente y de manera progresiva, pudiendo aparecer molestias o dolores de espalda causados por la sobrecarga de las articulaciones interapofisarias de las vértebras lumbares, que será más acusada si se trata de una persona hiperlordótica, y por la sobrecarga de los músculos dorsales de la espalda. Puede incluso producirse irritación de los ligamentos posteriores y de los discos de la columna a ese nivel. Para intentar reducir los efectos de la gravedad sobre las vértebras lumbares cuando estamos mucho tiempo de pie, puede colocarse un pie encima de una superficie algo más elevada que el suelo, alternando la posición de una pierna con la de la otra. De esta manera se reduce la tensión de la musculatura flexora de la cadera y el condicionamiento que ejerce hacia el desplazamiento anterior de la pelvis. Para las personas con trabajos en los que sea necesario permanecer de pie por largos periodos de tiempo o profesiones en las que deban realizar esfuerzos importantes, puede ser recomendable el uso de una faja para contener la pelvis y evitar el dolor lumbar.
En la bipedestación estática mantenida, la musculatura no actúa eficazmente en la evacuación de la circulación de retorno, y por lo tanto los fluidos tienden a acumularse por la dificultad de vencer la fuerza de la gravedad para ser enviados a la circulación central. Conviene caminar de vez en cuando para estimular el mecanismo de bombeo venoso y linfático. La utilización de medias compresivas puede ayudar a evitar la acumulación de líquidos en las piernas, pero deben evitarse las medias cortas que estrangulan la circulación en el extremo próximo a la rodilla.